Sí están usando su cuenta, Tania está usando su cuenta de la UNSA. Ya, en todo caso, vuelvan a entrar los que han sido eliminados porque no ha reconocido como cuentas parte de las sesiones que tiene contratado Meet con la universidad o es parte de las acciones que generamos. Muy bien. Entonces, hoy vamos a abordar estrategias que nos permita un poco trabajar la comunicación oral en el aula y también un poco a nivel de estudiantes o de personas. Hemos ido reconociendo durante estas jornadas que la comunicación oral tiene que ver con el desarrollo de habilidades personales, no interesa la edad, incluyendo a las personas adultas como nosotros necesitamos desarrollar estas habilidades, porque nadie nos los ha enseñado, de tal forma, tanto el escuchar y el hablar, la hemos aprendido esencialmente por imitación, ¿no? Porque hemos ido aprendiendo esto en la cuna materna, en la escuela de la vida, ¿no? Porque le han logrado escuchar ustedes a sus papás, a sus hermanos, a su familia, y luego de repente ya en la escuela, pero nunca hemos reflexionado, por ejemplo, qué hacer frente a algunas circunstancias en el que requiero demostrar comunicación oral. ¿Ya? Entonces, vamos a esta tarde a hacer unos pequeños ejercicios desde la perspectiva uno, en la primera parte de algunas técnicas para saber escuchar, y en la segunda parte yo voy a poner 3 o 4 audios y voy a pedirles la participación de ustedes respecto a estos audios para que de esta forma vayamos un poco aprendiendo a escuchar y también a hacer expresión oral en términos de las técnicas de escucha activa. Ese es un poco el propósito de la tarde del día de hoy, como para poder trabajar con ustedes esta necesidad de las técnicas de saber escuchar desde la perspectiva del curso y también al mismo tiempo de la materia que estamos desarrollando con ustedes. Muy bien, entonces yo voy a hacer en esta primera partecita una presentación ya respecto fundamentalmente de la necesidad de saber escuchar. Entonces, esto nos va a permitir esencialmente, ¿no? Trabajar con ustedes las técnicas de saber escuchar en la escuela. No sé si se visualiza ya esta presentación. Técnicas para saber escuchar. Por favor, me retroalimentan y lo tengo Sí, acá en se la visualiza. pantalla. Ya, muy bien. Aquí hay algunas sugerencias más que técnicas. Luego habría que hacer una disquisición, ¿no? En qué es una estrategia, qué es una técnica, y que también podría ser una dinámica. Lo haré de una vez. ¿Ya? Las estrategias son los medios que yo puedo tener para poder buscar un camino que me permita llegar a una meta, ¿no? A un objetivo, a un desempeño, a un resultado. Las estrategias no necesariamente tienen un camino conocido, sino si yo voy juntando, amalgamando, voy usando de acuerdo a las circunstancias como se requieran. ¿No? Por ejemplo, ahorita tenemos una infinidad de estrategias de cómo estamos enfrentando el coronavirus. ¿No? No existe un camino específico como tal. ¿No? Entonces, las vamos construyendo en la medida de querer lograr nuestros propósitos. Igual en el aula. Yo puedo tener una serie de estrategias que me permiten saber escuchar, ¿no? Pero sin embargo no son definidos los pasos. Sí existe de alguna forma algunos criterios generales. Mientras las técnicas de alguna forma sí, pues son caminos muchísimo más cortos, pero son muy puntuales y precisos como para ejecutarse algo. Los métodos, ahora ya no se habla mucho de métodos, son pasos que se van haciendo de forma sistemática, organizada para lograr un propósito como tal. Ya son algunos términos curriculares que seguramente que ustedes han escuchado a lo largo de estos 4 años en la universidad. ¿Ya? Entonces, aquí voy a ir presentando algunas prácticas o algunas técnicas para saber escuchar. ¿Ya? La primera recomendación que siempre se hace cuando hablamos del tema de escuchar, ¿ya? Tiene que ver con el tema de deje hablar, ¿no es cierto? Y usted no puede escuchar si está hablando. Entonces, es un paso fundamental con niños, con personas, incluso ustedes mismos entre compañeros o entre colegas, dejar hablar a las personas, ¿no? Dejar que ellos expresen sus emociones, sus ideas, sus necesidades, sus propósitos. Aprender a callar
para saber escuchar es una estrategia que primero debemos de asumir nosotros. ¿Ya? En esa posibilidad de aprender a callar, es decir, a saber escuchar, muchos siempre nos ponemos en una figura, como que de pronto luego recomendar, luego como de pronto juzgar, como de pronto, no sé, pues como para querer colaborar, ¿no? Y no necesariamente es la estrategia más adecuada en el proceso de escuchar. El escuchar tiene que ver con la necesidad de poder nosotros callarnos, ¿no? Y que la otra persona comunique todo lo que él desea expresar. Y eso es permanentemente casi en todos los contextos. ¿Ya? Si ustedes revisan, por ejemplo, las acciones que han hecho durante la mañana o en la escuela, ¿no? A veces siempre, después de escuchar, queremos poner como parte de nuestra preocupación en los problemas que estaban pasándome a mí, o como que de pronto me quiero poner a recomendar. Ya, esas son algunas actividades que no son las más adecuadas en la necesidad de que las personas, ¿no es cierto?, se expresen lo que sienten. Entonces, hay que dejar, ¿no es cierto?, deje de hablar cuando usted no puede escuchar si está hablando, ¿no? Este es un poco más o menos una regla, ¿no? Entonces, hay que dejar escuchar a las personas para que luego nosotros podamos entenderle realmente qué es lo que esa persona quiere compartir con nosotros. La técnica para saber escuchar, ¿no es cierto? Fundamentalmente es, si sabes escuchar, tú podrás aprender más. Esa es una cuestión también que es importante. Eh, Había una autoridad que, bueno, seguramente que ustedes ya no la han conocido mucho, pero cuando yo todavía estaba en la universidad, fue el rector de la Universidad de San Agustín, lo estoy refiriéndome al doctor Juan Manuel Guillén, ¿no? Era una de las personas que yo conocí que tenía mucho esta de las técnicas de saber escuchar, ¿no? Su experiencia siempre ha estado en que cuando tú vas a visitarle o cuando vas a reclamarle, etcétera, él te escucha una buena parte de las cosas que tú tienes como queja o como la necesidad de comunicar algo, ¿no? Entonces, te escuchaba probablemente de una entrevista de 5 minutos, casi como 4 minutos, y solo él participaba en la última parte, ¿no? De las cosas que de pronto tú pedías, ¿no? El que dice algo siempre al final acaba llevando una propuesta y consulta y el otro simplemente puede afirmar o no afirmar, ¿no? Entonces, en ese proceso uno se da cuenta que puede aprender muchas cosas. Las personas somos muy diversos y podemos hacer. Incluso él, de alguna forma, cuando algunas veces yo le acompañé cuando estaba en el gobierno regional, decía que le interesaba mucho escuchar a las personas, ¿no? De tal forma, en su orden de las personas que iban a conversar con él, ponían en jerarquía, ¿no? ¿A quiénes primero tengo que escuchar? Él decía, por ejemplo, al primero que tengo que escuchar, aquel que viene, por ejemplo, de La Unión, de Chivay, de la zona del, no sé, pues, de Mollendo, de Camaná, de acuerdo a la distancia, ¿no? Pero primero él se fijaba en el territorio de Arequipa, entonces priorizaba. Y dentro de la persona que quería conversar con él, pues de repente alguien venía de Lima, del ministerio, de alguna sitio, él decía, a ese señor colócalo al final, ¿no? Y de tal forma él priorizaba, de acuerdo al orden geográfico, aquel que estaba más distante acá en Arequipa, y luego iba bajando según la necesidad, y luego escuchaba a las autoridades o las personas, a aquellas personas. ¿Y cuál era su primer criterio? Decía, la gente que viene de Lima viene con su viático, él puede esperar hasta el final, no hay ningún problema. Mientras alguien que viene de la Unión, por decir de Cahuacho o de cualquier otro sitio, él tiene que pagar hospedaje, etcétera. Entonces le escuchaba y le escuchaba más tiempo, porque él decía, con el otro puedo comunicarme por teléfono y con este probablemente no voy a comunicarme porque ha hecho mucho esfuerzo con él. Entonces, él construía así su forma de escucha. Entonces, esto de alguna forma tenía una relación directa con esto, ¿no? Cuando uno escucha, puede aprender más. ¿Por qué? Porque todas las personas que de alguna forma están en un proceso de comunicación tienen muchas cosas por expresar, ¿no? Pueden estar pasándole los problemas en su vida diaria, pueden tener problemas psicológicos, emocionales, y tú al escuchar puedes captar todo eso y de hecho, ¿qué vas a aprender? Entonces, esta es una primera técnica que hay que vender a los niños, ¿no? Que ellos aprendan a escuchar. Y escuchar, habíamos dicho, es escuchar de forma silenciosa, ¿no? Y más adelante vamos a ver, por ejemplo, mirándole atentamente a los ojos. Escuchar también tiene que ver con la idea de poder ir observando algunas cosas que quiere comunicar.
¿no? Entonces, eso me parece una cosa importante en la perspectiva de escuchar, ¿no? También, dos, podríamos decir, como parte de las prácticas o técnicas para saber escuchar, hacer que el que habla se sienta cómodo, ayúdele a sentirse que es libre de hablar. Ya, esto es importante, ¿no? De generar confianza, ¿no? Y eso tiene que ver por la postura que tú tomas al poder escuchar con la otra persona, ¿no? Por la predisposición que tienes, ¿no? Si sonríes y de alguna forma le miras a los ojos, le hablas de algunas cosas antes como para poder romper el hielo, o echas de una forma muy espontánea la conversación, pues va a permitirle a la otra persona que se sienta cómodo. Y cuando alguien se siente más cómodo, encuentra la confianza. Y al generar la confianza, como que de pronto generas una empatía. Y eso es lo que hay que generar en un acto de escucha, ¿no? También en un acto de comunicación oral. Entonces, esas son habilidades que hay que trabajar. ¿Dónde tenemos que trabajarlo? En la escuela, ¿no? Tenemos que trabajarlo en la universidad. Y un profesor hace permanentemente práctica de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, aplico algunas cosas de este tipo, ¿no? Actualmente, por ejemplo, trabajo, seguramente como algunos tendrán ya conocimiento, de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y mi alcalde me ha dado una función altamente complicada de trabajar con los taxistas, de trabajar con los transportistas. Y para mí, por ejemplo, ese es el lector más complicado que tiene la sociedad, porque en la cabeza de ellos simplemente es plata, 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 plata. Y no existe el tema de ordenamiento, no existe el tema de brindar un buen servicio y casi todo el mundo se queja ahí, ¿no? Si no se queja, te insultan, y si no te insultan, hacen cualquier cosa, ¿no? Entonces, es bien complicado a veces manejar un clima de ese tipo, ¿no? Pero sin embargo, esto me ha ayudado a mí bastante, ¿no? Hay gente que viene fastidiada, molestada. Yo simplemente le escucho, ¿no? Y le ayudo incluso para que se sientan bien, y como que pronto bota todo su veneno y luego al final me dice, déjenos trabajar. Y yo recién ahí a veces les digo algunas cosas, ¿no? Cómo debiera ser la necesidad de trabajar. Entonces, eso es importante, ¿no? De cómo generamos esta necesidad de que la otra persona se sienta cómodo al momento de hablar o al momento de trabajar. Entonces, eso tiene que ser recíproco, tanto del que esté haciendo yo como interlocutor o el que también cuando él se siente a escuchar frente a mí. También es importante en esta idea de la técnica de escuchar ayudar a las personas que se encuentran hablando, ya que si escucha dos voces que se sentirán intimidados, entonces ayúdelo para que no sea así, ¿no? Esto es a veces una situación, una mirada, por ejemplo, puede cortar una buena serie de comunicación, ¿no? Puede de alguna forma bloquear esta necesidad de escuchar o como también el hecho de decir una palabra, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado palabras muy típicas, ¿no? Que dice, ya, te escucho, dime, te oigo, ¿qué deseas decir? ¿No? Entonces, si alguien te dice de esa forma, ¿cómo uno se sentiría? ¿No? Que te diga, a ver, te escucho, ¿cuál es su problema? Te escucho, ¿no? Entonces, de hecho, que la otra persona dice, no, no tengo problema, no me equivoqué. Entonces, es importante este tipo de actitudes, ¿no? También demuéstrale que deseas escucharlo, parezca y actúa como si estuviese sinceramente interesado, ¿no? Yo sé que escuchar es un ejercicio bastante interesante, pero también bastante cansado, ¿ah? O sea, no es nada fácil escuchar a las personas, ¿no? Imagínate cuando tú trabajas con niños, no trabajas con un par de niños, trabajas con 20 niños, ¿no? Y generalmente las profesoras estamos muy acostumbradas a decir, ¡ah, silencio! O llamamos al silencio, ¿no? Llamemos al silencio, no sé, etcétera, ¿no? O hay unas profesoras que usan un palo, usan cualquier otra cosa, o cojan su cuaderno, la tarjeta, etcétera. Entonces, la idea es que permanentemente quieren callar a los niños, ¿no? Pero cuando de pronto queremos escuchar a uno, todo el mundo quiere hablar en el aula. ¿Por qué? Porque no hay habilidades de escucha y tampoco hay habilidades de la comunicación. Entonces, es importante darle a cada niño su espacio, su momento. Si estamos hablando en el aula, una sesión no necesaria incluidamente de comunicación, sino en las demás, escucharle.
¿no? Dejarla clara las ideas de cómo va a ser la secuencia de la escucha. Es importante ahí las normas de convivencia que hay que construir y también un poco generar roles y al mismo tiempo también determinar los turnos. De tal forma, en ese proceso hay que hacer como dice esta recomendación, demuéstrale que deseas escucharlo y parezca y actúa como si estuvieras sinceramente interesado. ¿No? No simplemente porque estás fingiendo, sino que también tiene que ser auténtico esto, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante. Ahora, en esta tercera parte dice, hay que mostrarle el interés a la persona que está hablando y ella merece respeto y escúchela, ¿no? Elimine y evite todas las distracciones. No se distraiga jugando con los pedazos de papel, escribiendo, ¿no? O como de repente teniendo algún otro tic, ¿no? No sé, por eso que es importante, hay que evitar esas distracciones cuando quieres escuchar a alguien o necesitamos escucharle a alguien. ¿No? Porque así como en este momento me están escuchando a mí, probablemente ustedes van a hacer el mismo rol con sus niños y hay la práctica casi inmediata y les va a gustar que le escuchen y también respondan, ¿no? Porque yo estoy viendo esta sensación, antes he hecho cursos a través de este medio virtual, pero con otras características, pero a veces cuando yo estoy hablando y les digo, ¿qué le parece? Y todos se quedan en silencio, ¿no? Y quedas con la sensación si te están escuchando, si han dormido, te han dejado conectados sus equipos, están haciendo otra cosa, y sientes unas sensaciones que a veces no son adecuadas, ¿no? Pero sin embargo, en esta idea de querer escuchar, hay que un poco eliminar este tipo de distracciones que de alguna forma están en nuestra vida diaria como algunos tics, ¿no? Entonces, eso es importante plantear. Otro, trate de ser empático con el otro, trate de ponerse en su lugar, comprender su punto de vista. Eso es lo más complicado, ¿no? De ponerse en el otro lugar, ¿no? Comprender su punto de vista. A veces las personas somos bien difíciles y bien complicados, ¿no? Por ejemplo, a los testigos de Jehová, ¿no? ¿Alguien ha recibido algún testigo de Jehová en la puerta de su casa? ¿Hay aquí en el aula para empezar algún testigo de Jehová? Hola. No, nada, profe. Ya. ¿Alguna vez han tratado? En mi caso, A sí. ver, cuéntanos. Bien, tocan pues la puerta, ¿no? O a veces vienen ofreciendo productos, ya. Entonces yo cuando abro, eh, no es que le diga no, no, y le cierro la puerta, simplemente le digo, escucha, quiere decir lo que me quiere comunicar y le digo, no, gracias, o todavía no, y ya, y ahí queda. ¿No pones un letrerito en la puerta de tu casa que diga, este hogar es católico, no escuchamos a nadie que solo a Cristo? No, no. ¿No? Entonces, esas son un poco las ideas, ¿no? De hecho, que también hay que saber escuchar a quién, ¿no? Porque puede ser un delincuente que por ahí venga, ¿no? Y ya tiene otra intencionalidad. Pero a pesar de eso, hay que ponerse en una situación empática, ¿no? Cuando alguien se pone en una situación empática, siempre tiene las de ganar, ¿no? Siempre tiene las de ganar. Eso es casi un principio fundamental. ¿No? La empatía es ponerse en el mismo lugar del otro, ¿no? Y actuar en lo que él de alguna forma también desea que nosotros actuemos. Entonces, esa es una estrategia que también tiene que ver con el saber escuchar, porque escuchar no solamente es escuchar la voz, ¿sabes? Sino es escuchar sus preocupaciones, sus gestos, sus emociones, porque el cuerpo expresa una infinidad de cosas. Yo no les puedo ver ahorita porque solamente veo imágenes y pues no sé exactamente cómo están. Pero si estuvieran en el aula, yo estaría observándoles, ¿no? Estaría de alguna forma escuchándoles, primero, si están atentos, si seguro, luego las cosas que quieran decir y luego también escuchar sus grandes quejas, sus grandes problemas del alma que tienen, que a veces se observa a través de sus actitudes como tal, ¿no? Ahora, ponerse en los zapatos de los demás, en vez de criticar, es otro tema que hay que aprender en la escuela, ¿no? Sé paciente, hay que dedicarle el tiempo necesario que no interrumpa. ¿No? Hay que ser paciente respecto a algunas cosas y no interrumpir. ¿No? Eso es importante, este trabajo. Lo que todos hemos perdido en esta vida es el tema de la paciencia. Nadie es paciente, ¿no? Porque todos caminamos apurados, aunque ahora el coronavirus nos ha frenado a todos, ¿no? Y nos pide paciencia.
esta experiencia que estamos viviendo en este momento va a necesitar mucha paciencia, porque recién estamos empezando. Ninguna peste, ninguna pandemia de este tipo ha desaparecido en 2 meses, en 3 meses. Esto va a durar por lo menos 2 años. ¿Y qué cosa necesita? Paciencia. Necesita dedicarle tiempo. ¿Ya? Entonces, eso hay que aprender, ¿no? Y cuando uno escucha, y si es una regla de oro, ¿no? Que es importante trabajar. De igual forma, ¿no? Hay que mantener la calma, el humor, ¿no? Una persona colérica toma a veces el peor sentido de las palabras, ¿no? Ahí es pues, algunos son muy coléricos y pueden perder rápidamente la paciencia. De igual forma, también tenemos que aprender a evitar discusiones y críticas, ¿no? Y hay que ser más prudente con los argumentos. Nosotros a veces cuando estamos en esta necesidad del diálogo y la conversación, rápidamente si alguien nos dice nos vamos a discutir, ¿no? La mejor forma de poder incluso derrotar algunas cuestiones de riña en la casa, en el aula, en cualquier sitio, dice, según la teoría, es evitar discusiones solo escuchando, ¿no? Entonces, hay que evitar las discusiones y las críticas, hay que ser muy prudente con los argumentos. Entonces, eso es una técnica que también hay que generar como una posibilidad de desarrollo en el aula. Haga preguntas, esto estimula al otro y muestra que usted está escuchándole. Esa es otra forma de escucha activa. Entonces, si yo lo hago preguntas, yo puedo pensar que en este momento hay mucha gente que está durmiéndose, no le interesa. Porque el hacer preguntas es como que está usted interesado en escuchar, ¿no? Y eso alienta a que uno siga hablando, ¿no? Entonces, eso es otra cosa importante. Pero ahora preguntar no significa hacer las indagaciones, no hacer inquisitorias, no como que de pronto estás ante el juez o el fiscal, sino la pregunta de forma muy empática, muy adecuada, que le permita a la otra persona expresar las cosas que dice y tal forma tú también escuchas en esa perspectiva. Entonces, esto es importante en la posibilidad, ¿no?, de poder generar algunas ideas de lo que ocurre en el aula con la necesidad de escuchar. Entonces hemos presentado algunas ideas bastante básicas como para poder plantear y en términos generales podría decir que fundamentalmente están orientadas, ¿no?, a la necesidad de que todos podamos tener estas actitudes en los procesos de interacción en la conversación con los otros en el aula. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta en esta primera parte para pasar ya a la parte del ejercicio de algunas actividades que vamos a un poco compartir por este medio. Yo les voy a escuchar y para esto vamos a trabajar con los grupos que ustedes ya han estructurado, ¿no? Tienen grupos que me han pasado ya por el grupo de WhatsApp y yo voy a ir aquí haciendo algunas evaluaciones y voy a ir pidiéndoles que de alguna forma ustedes me planteen una lógica, ¿ya? Si es que no tienen un buen retorno de mi parte, pueden usar, pase a su WhatsApp un enlace de una pequeña actividad de Víctor Kumpers respecto al saber escuchar. ¿Ya? Yo también lo voy a soltar a través de este medio, ¿ya? Con la posibilidad de hacer un ejercicio. ¿Ya? Vamos a escuchar este pequeño audio de una entrevista a Víctor Kumpers que habla sobre una temática en general y luego yo por grupo les voy a ir pidiendo una apreciación respecto a esto, ¿ya? Y luego, inmediatamente sobre eso, yo voy a reforzar una primera actividad que también tiene que ver en el saber escuchar. Muy bien, entonces, voy a soltar el audio. A ver, vamos a ver esto. Hay problemas.
Ya, se ve la presentación de Víctor Kumpers. Sí, Ya, profesor. espero que podamos de repente escuchar el audio, no sé si lanzará el audio, si no vamos a dar un pequeño tiempito para que ustedes también luego lo escuchen porque lo tienen en su máquina. ¿Ya? Entonces todos vamos a escuchar este pequeño audio de Víctor Kumpers y luego voy a pedirle un ejercicio de escucha a un grupo de los que ustedes me han enviado ya en el grupo de WhatsApp. Sé honesto. Al final transmites a la persona que eres y en la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona que escucha. Podrías coger el coche. Muy bien. ¿Se logró escuchar
este pequeño video. Profesor, no te he llegado a escuchar bien, pero sí se leía las letras de subtítulos. ¿Y los demás han logrado escuchar? Ya, entonces vamos a hacer un ejercicio, porque si no, no podríamos hacerlo, porque no me habían dicho cuando mientras hacía. Tienen el enlace dentro de su equipo, del grupo de WhatsApp. Escuchémoslo en todo caso, es un audio de 4 minutitos. 4 minutitos y yo voy preparando acá también de igual forma el ejercicio para que los grupos puedan compartirnos, ¿ya? Entonces, vamos a, si desean desconectarse o si no, se mantengan ahí, pero todos tienen dentro del WhatsApp el enlace de este pequeño audio en YouTube. Entonces, a partir de este momento nos tomamos 4 minutitos y de tal forma también hacemos una pequeña pausa y lo escuchan ustedes individualmente. ¿Listos? Muy bien. A ver, a partir de este momento nos ponemos a escuchar.
Muy bien, ya pasó el tiempo, lograron acabar de escuchar. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, yo voy a pedir ¿Aló? ¿Me escucharon? ¿Aló? Hola. Sí, profesor, se escucha. Sí, profesor. ¿Escucharon todas las recomendaciones que he dado? No creo, yo tenía el micrófono creo apagado. No, No, no hemos escuchado. no. Bueno, yo aquí estuve hablando solito, pensando que el micrófono estaba abierto. Ya. Decía que el grupo 6, ¿saben quiénes son el grupo 6? Catherine, Natalia, Adalina, Yane y Alexandra. El grupo 7, Catherine, Gabriela, Leila, Luz, Marlene, Celina, son grupos 6 y 7. Estos dos grupos del ejercicio que acabamos de hacer, lo que van a hacer exactamente es, van a expresar lo que han escuchado, pero en las cosas que van a decir no tiene que aparecer como cuatro cosas que es parte de los hábitos que tenemos que plantear. Uno, por ejemplo, no juzgar, no interpretar ni opinar, no aconsejar. ¿Ya? Esencialmente van a ir expresando aquellas cosas que ellos han escuchado del pequeño audio o video que hemos visto de 4 minutos. ¿Ya? No debe haber acciones de ese tipo, solamente deben hacer una información muy literal de las cosas que ellos han observado. ¿Ya? Entonces, yo voy a pedirles a cualquier integrante del grupo 6 o 7. Y el que va a evaluar es el grupo 1, que está conformado por los compañeros Cindy, Karina, Mireia, de que nos digan si realmente han cumplido con las reglas, es decir, que dentro de las expresiones que ellos han dicho no haya aparecido la idea de juzgar, aconsejar o interpretar o opinar, ¿ya? Sino simplemente sea una información así como se ha podido visualizar en el video. Muy bien, entonces, a partir de este momento le dejamos el uso de la palabra al grupo 6. ¿Qué escucharon o qué vieron? Grupo 6.
Profesor, soy Natalia Aranzamendi del grupo 6. Ya, escuchamos. Víctor Coopers hablaba acerca de una regla de oro que es trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. ¿Qué más se expresa en el video? También dice que es ser una persona que sonríe, ser personas agradables, ser honestos, ser una persona que escucha, ser agradecidos, una persona que valora, evitar los prejuicios, ser más tolerantes. Muy bien, gracias Natalia. ¿Otro participante del grupo 6 o 7? Profesor, soy Jim Flores. También nos mencionaba, profesor, que escuchar implicaba paciencia, porque la persona que desea expresarse lo que necesita es justamente eso, no quiere que en el momento que él esté expresándose haya una réplica, para que de esa forma pueda sacar todo lo que lleva por dentro y de esa forma también pueda estar un poco más receptiva y más tranquila. Muy bien, gracias. Ok. ¿Otro integrante? Buenas tardes, profesor. Le habla Darina, del grupo Adalina, te 6. escuchamos. También el escritor nos habló sí, nos habló de cómo nos sentimos cuando nos sentimos escuchados, nos sentimos mejor, nos sentimos valorados, agradables, y por lo tanto esto nos hace de una comunicación más armónica. Y si queremos llevarnos bien y tener una buena comunicación, tenemos que tener una mente abierta y pensar no solamente en nosotros, sino en la otra persona. Transmitirle honestidad, ser amable, tolerante y sonreír siempre, ya que eso le da un agrado conversar con nosotros. Muy bien, gracias Adalina. ¿Otro integrante? El grupo es conformado por 10, ¿ah? Solo escuchaste ahora 4. ¿No hay más participantes? A ver, un hito más. A ver, alguien que se anima. Gabriela, anímate. Profesor. Te escuchamos, Gabriela. Ya, el video también nos habla de... Sí, te escuchamos, Profesor, ¿me Gabriela. escucha? También nos habla de la importancia de aprender a escuchar para cuidar las relaciones sociales que tenemos con las demás personas. Y como nos dijo una compañera anterior, nos habla de una regla de oro que es una esencia, que dice tratar a los demás como quisieran que nos traten a nosotros. Y también nos da unas habilidades para comunicarnos mejor, como sonreír, ser honesta, no tener prejuicios, ser tolerante y saber escuchar. Muy bien, Gabriela. Nos ha gustado tu participación. Ahora voy a pedir al grupo número 1, las 5 participaciones que han hecho las compañeras, han hecho algunas acciones que habíamos dicho que no debía ser parte de la expresión, como opinar, interpretar, como el de dar consejos. Si ha visualizado algo de estas cosas que las compañeras han podido mostrar, les escuchamos al grupo número 1. Grupo 1, Cindy, Karina, Mireya, Patricia, Eliana. Hola. Cindy. Buenas noches, profesor. Con respecto a la primera participación de la compañera Natalie, bueno, ella lo ha dicho tal cual está en el video. Las demás participaciones me parece que hubo una ligera interpretación, ¿no? Pero, o sea, no... Por ejemplo, ¿dónde se notó la interpretación? ¿En qué palabras has captado que había ese tono de interpretación?
A ver, abrimos al salón, a los grupos que quieren ganarse un puntito ahora en la tarde. ¿Dónde han visto que ha habido algunas acciones de interpretación, de opinión, de generar consejos, que no hayan sido netamente informativas, así como se ha escuchado en la realidad? Nicole, te escuchamos, Nicole Gabriel. Chicos, hay que hablar, vamos. Hola. Nosotros hemos hablado sobre ser empáticos, conversar, dialogar, no dejar con la palabra uno, y mira, estamos actuando un poco a la inversa. A ver, ¿alguien desea dos opiniones más a ver para cerrar esta Profesor, parte? Fiorella, te escucho. ¿podría repetir la pregunta? Es que me, me he mareado. ¿Puede repetir, profesor, la pregunta, por La favor? pregunta era de que en la participación de la compañera, si ustedes pudieron ver si ha habido acciones de interpretación, de opinión, de generar consejos. Sí, profesor, ha habido interpretación en lo que ha mencionado porque han ido más allá de lo que el señor Víctor Cooper se ha expresado. Ha ido más allá, le ha dado una interpretación con sus propias palabras, ¿En qué lo momento ha habido? lo ha expresado. Por ejemplo, Adelina mencionó acerca de que se sentía bien, pero él no lo había dicho con esas palabras, sino que se sentía bien ser escuchado, sí, importante, pero que le subía lo que era la autoestima y unas palabras más, pero no dijo, la palabra que ella mencionó no estaba como él lo había dicho. Muy bien, gracias, Fiorella. ¿Una participación más? Profesor, Miriam, buenas noches. Yo creo que también que sí, mis compañeras en la parte final sí han interpretado, porque desde el momento que ellas han dicho que dentro de todas las habilidades que ha mencionado Víctor Cooper, ellas han optado ya porque la escucha ha sido la principal habilidad, por decir, ¿no? Al momento de la comunicación. Y ellas al mencionar esta parte de la idea como principal, yo creo que ya eso ha sido una interpretación ya bastante con peso, ¿no? Para poder sacar su análisis que han hecho. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya, justamente esto es lo que pasa en el tema de la comunicación oral, ¿no? Está este fenómeno que se llama el teléfono malogrado. Como que de pronto escuchamos algo y como no hemos estado atentos y no hemos desarrollado la habilidad de saber escuchar, le transmitimos a la otra persona aquellas cosas que aparentemente no se ha comprendido bien o no ha sido recepcionado adecuadamente. Entonces lo digo, ¿no? Y lo expreso. Y la otra persona le dice al otro casi similarmente algunas cosas de ese tipo. Entonces, de tal forma se va distorsionando la comunicación, ¿no? Ese es un primer elemento que se genera en la idea de no saber escuchar. También el no saber escuchar es el principio del rumor o del chisme, ¿no? A veces escuchamos una partecita y como ya lo escuché y esto puede generar una necesidad comunicativa, le aumento, le interpreto, le genero alguna cosa más y se generan los famosos chismes, ¿no? Te he visto, he dicho, me han dicho, me han contado, ha ocurrido, ¿no? Y de tal forma el chisme vuela y eso les encanta a mucha gente, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un problema fundamentalmente de habilidades comunicativas orales, ¿ya? Entonces, el saber escuchar es como de alguna forma decíamos, es la necesidad de expresar exactamente cómo ha ocurrido los actos o los fenómenos o las acciones que acabamos de ver o escuchar. ¿Ya? Ese ejercicio, por ejemplo, nos falta a muchos y es permanente. Siempre tenemos esa intención de incrementar, de opinar, ¿qué diremos? De incorporar aquellas cosas que no han sido escuchadas de esa forma, ¿no? Ese es un gran problema peruano, ¿no? Es no solamente peruano, creo que de nuestra sociedad latinoamericana, ¿no? Nos encanta
un poco imaginarnos cosas y completamos aquellas cosas, ¿no? Con opinión personal, y ahí se generan todos los problemas de comunicación. No, hay en otras latitudes, otras sociedades, por ejemplo, desarrollan muy bien esta habilidad y saben escuchar, ¿no? Y de tal forma hoy día, por ejemplo, hoy en día esa es una habilidad muy requerida en la empresa. En la empresa te pide que tú sepas saber escuchar. Y el que sepa escuchar puede implementar luego exactamente los procedimientos que sean adecuados o cumple con el trabajo de la mejor forma. Y el que no sabe escuchar tiene complicaciones. Entonces, a eso estaba más o menos orientado esta primera actividad. Muy bien, entonces para ir acabando el día de hoy, resumiremos. En la primera parte hemos escuchado un poco unas técnicas para ver cómo aprender a escuchar como especie fundamentalmente de recomendaciones. En la segunda, por estos problemas, pues hay que buscar de repente, debe haber un programa por ahí interesante, seguramente que nos permitirá como un poco visibilizar y escuchar los audios. Tengo varios audios, pero en ese plan vamos a pasarnos probablemente más allá de la hora. ¿Ya? Lo que voy a es subir este enlace de lo que estamos trabajando al aula virtual, y para la próxima semana, como el día de hoy, suben al aula virtual actividades, ¿ya? Actividades muy concretas que nos permitan un poco mejorar didácticamente las necesidades de escuchar en el aula. Muy bien, entonces con esto cerramos la segunda parte y entramos a la tercera parte muy rápidamente. ¿Hasta qué hora tenemos clases? ¿Hasta las 7? 7:20, creo. ¿Ah? 7:20. 10 de la noche y 20, o sea, tenemos bastante tiempo. A las 7:20. A las 7:20, entonces todavía tenemos un poco de tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a echar la tercera parte al que se había ya organizado, que el tema era hoy día hacer una mirada de la investigación formativa. Quiero acabar antes de pasar ese tema, voy a subir al aula virtual, leen, y hay que hacer una serie de pequeñas actividades sueltas, ya luego para poder incorporar el día lunes, esto que sea para el día lunes, por favor, porque el día lunes vamos a trabajar con ustedes cómo armar sesiones de aprendizaje para afianzar la comunicación oral en el aula. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que incorporar actividades. No le estoy cargando actividades, porque yo sé que en este momento están leyendo su obra, a pesar de que simplemente aprobaba 7 personas, ya debían estar concluyendo, porque vamos a acabar ya pronto la primera unidad y tengo que evaluar también esa parte, ¿no? Y estoy consciente de que tienen prácticas, tienen varias cosas. Ahí me estoy quedando con ganas de poder varias actividades, pero quiero de alguna forma ser empático con ustedes. Entonces voy a subir para que ustedes lo lean y asegurarme solamente de diseñar 2 actividades. ¿Ya? Y el día lunes retomamos esas actividades y la vamos a incorporar en una sesión de aprendizaje. Es así, tenemos que luego subirla al aula virtual para poder calificar como parte de las actividades de evaluación permanente que se tiene que generar. ¿Ya? Muy bien, entonces acabamos esta segunda parte y entramos a la tercera, que es el tema de la investigación formativa. ¿Ya? Nos hemos trazado la necesidad de en esta primera etapa, un poco cada uno de ustedes escuchar una noticia falsa, ¿no? Una noticia que en estos momentos se suelta en las redes sociales, los medios de comunicación, que tiene como propósito generar un poco de pánico, temor, miedo, cambiar algunas actitudes. Voy a hacer rápidamente un inventario. Cualquier integrante del grupo en menos de un minuto nos cuenta una de las noticias que de pronto tienen, y de tal forma yo también verifico un poco esa necesidad. ¿Ya? Voy a empezar por el grupo 1. Por favor, algún integrante para que nos narre una noticia así, bastante en breve, en esencia nomás, porque la idea solamente es hacer una lista de las noticias que realmente están procesando y luego posteriormente ya generamos otras actividades. Grupo 1, te escuchamos. Grupo 1, a las 2, a las 3. Disculpa, ¿podría nombrar a las integrantes de los grupos? Cindy, Karina, Mireya, Patricia, Eliana. ¿Hay alguien del grupo 1? Muy bien, me parece que no hay nadie. Pasamos al grupo 2. Lucía, Nicole, Lisette, Micaela, Danitza. ¿Alguien del grupo 2? Micaela, presente. Ya, presenta por favor tu noticia falsa. Bien, algo de lo que he estado viendo sobre las redes sociales también,
una noticia que no es sobre los medicamentos que supuestamente eliminan lo que es este virus, no, las medicinas naturales, como por ejemplo el eucalipto, pero aquí hay uno en especial, a ver. Dice, no hay pruebas de beber mucha agua o hacer gárgaras con agua tibia o sal o vinagre que prevenga la infección por el coronavirus. Se está moviendo, leo todo, profesor. A ver. Dice, se está moviendo en redes sociales un contenido que dice que antes de llegar a los pulmones, el virus permanece en la garganta durante 4 días. Y en este momento la persona comienza a toser y a tener dolores de garganta. Si bebe mucha agua y hace gárgaras con agua tibia y sal o vinagre, elimina el virus. Sin embargo, no hay pruebas de que beber mucha agua o hacer gárgaras con agua salada prevenga la infección. Ya, Micaela, ahí tenemos un pequeño problemita. ¿Esa información está verificada que es falsa? Sí. Ya, ¿qué tipo de pánico genera en esta época? Ya, ese es un criterio que habíamos dicho, ¿no? Ese era un criterio. O sea, estamos verificando noticias falsas que generan pánico. Ese, por ejemplo, no genera ni pánico ni preocupación, ¿no? Podría ser falsa o podría ser no. Entonces no está verificado con la fuente si realmente es una noticia falsa. Muy bien, a ver, pasemos al grupo 3. Marinela, Tania, Fiorella, Miriam y Mayeli. Ya, profesor. Más que todo nosotros queríamos hacer recalco a ver si esto también es una noticia falsa o no, puesto los spams o mensajes de noticias que llegan también por las redes como WhatsApp, Facebook y otros. ¿Cuál? Entonces, hemos encontrado, más que todo por una que decía la del programa de Quédate en Casa, que debido al COVID-19, este programa se está otorgando un bonus para la familia para apoyarlos en casa, ya sea para madres solteras, padres solteros, jóvenes estudiantes, abuelos, niños, madres extranjeras, casados, estos y más. Para ello tenías que registrarte en obtener un bono gratis. Y hemos comprobado esta noticia también de que ha sido falsa, puesto que también en Facebook, en las redes como Iletrados Noticias, si no me equivoco, es donde han compartido esta misma, ¿no? Para advertir a la población de que hay personas que sí han ingresado sus datos, como hemos ingresado para otras páginas, ¿no? Del Estado para verificar si somos beneficiarios de un bono o no. Y estas mismas han caído, pues, ¿no? En perder su, ¿cómo se? La malinterpretación de identidad, pues, ¿no? O sea, les han engañado para recoger su información, ¿no? Ya, esa noticia es falsa, pero sí, profesor. Es una noticia falsa ya verificada, entonces lo importante es registrar. Esas son una noticia, pero no genera genera temor, ¿no? Sí, por ahí podemos asumirlo como tal. Muchas gracias. ¿Ya? Y después voy a hacer una conclusión final. Grupo 4. Tú eres el grupo 4, eras 3, ¿no? Grupo 4, sí, grupo de Marcela, Miluz, Cassandra, Eduardo y Zafiro. Por favor, planteen su noticia falsa. Habla una, las dos, las tres. Profesor, una de las noticias falsas fue con el presidente. ¿Tu nombre? ¿Aló? Ya, Marcela, Marcela Paredes. Una de las noticias falsas fue cuando el presidente dio su mensaje a la nación diciendo que iban a cerrar las fronteras. Es aquí donde todos los peruanos entraron en pánico y empezaron a comprar los alimentos de primera necesidad, pensando de que se iba a acabar todo, ¿no? Y ahora sabemos que es falso porque cualquiera va al mercado y sigue encontrando arroz, azúcar. Pero ¿cuál es la noticia que han verificado? ¿Dónde está? ¿Dónde ha sido publicada? ¿Cómo ha sido recogida? Eso yo lo he visto en las redes sociales. Bien. ¿Lo has visto, lo has registrado o te estás acordando? Ya, Marcela. Ahí estamos viendo justo esta sesión, justo quiero tener como para poder hacer una mirada sobre eso. ¿Listos? Grupo 5, Gonzalo, Juana, Yosandí, América y María.
Su noticia falsa, por favor. Pero no he escuchado qué ha preguntado. No escucho, no escuchamos. ¿Aló? ¿Qué me olvidaba de decir? ¿He dicho desabastecimiento de alimentos? ¿Aló? Hola. Grupo 4, profesor. Grupo Mejía Yepes, con Gonzalo, con María Guaya. La noticia Ya, falsa ¿quién va a es participar? Curas Falsas, publicado en las redes sociales Facebook como Ojo Público, así se llama la red. Bueno, la página en Ya. Facebook. Dice Curas Falsas, los remedios fraudulentos y otras mentiras sobre el COVID-19. No se sabe quién difundió, pero dice que ay, no leo. Joséín Hassanian señaló que ya había una cura para el virus de... Ay, no sé, no sé. Ya, había una supuesta cura, pero a partir de eso se han muerto 700 personas por beberla. Ya. ¿Dónde salió la noticia falsa? En Telemundo, Arizona. O sea, Telemundo, Arizona, confirma que esa cura es, falsa. No hay cura aún. Ya. Ya. Ahorita vamos a retroalimentarnos. Ya, muy bien. Pasemos al próximo grupo. Tú eres del grupo 5, ¿no? Sí. Grupo 6, Catherine, Natalie, Adalina, Yane y Alexandra. Su noticia falsa, por favor. Noticia que nosotros tenemos es sobre el coronavirus en los animales. Estuvo circulando por las redes que los animales que más se contagian de coronavirus son los gatos y que podían fungir como vectores y contagiar a las personas que eran dueñas de estas mascotas, lo que estaba propiciando el pánico porque muchas personas incluso pensaron en abandonar o quizás sacrificar o dormir a sus mascotas, sobre todo los felinos, pero luego salieron los veterinarios a hablar sobre el tema como especialistas que son y pues explicaron que si bien es cierto los animales como el gato y el perro pueden contagiarse de coronavirus, no van a ser vectores o no van a contagiar a los humanos, que existe una mayor probabilidad de que los humanos contagien a las mascotas que ellos, ¿no? A nosotros. Ya, muy bien. Esa es una noticia falsa con una fuente y también ya un poco verificada que esencialmente no es un vector los animales, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Quién participó? Jane. Hane, profesor. Kay. ¿Qué grupo estás? 6. Sí. Ay, Kay, tú eres la coordinadora. Muy bien. Grupo 7. Su noticia falsa, por favor. Grupo 7. Profesor, buenas tardes. Sí, te escuchamos. ¿Tu nombre, por favor? Leila Saavedra. Keila, te escuchamos. Una de las noticias falsas no es que fuese escrita, era un video que estaba circulando por redes acerca del uso de las mascarillas. Hacían una demostración con diferentes mascarillas y mencionaban de que la mejor mascarilla era una que recomendaban ellos. Entonces, esto generó reacciones diferentes entre la gente y comenzaban a comprar mascarillas específicas. Esto se confirmó que fue falso, ya que Juan Francisco Escobar de la República hizo la demostración de la mascarilla, que no era necesaria comprar una específica, sino que era simplemente con un pañuelo tú podías protegerte del contagio. Entonces se demostró que fue falsa y más que todo un intento de vender, ¿no es cierto?, a las demás personas. Ya, muy bien, muchas gracias. Finalmente, el grupo 8. Avilés, Betsy, Jennifer, Milagros, Yuri, Cindy.
Profesor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Profesor, quería hablar. Sí, te escuchamos. Profesor, buenas noches. Buenas noches, sí te escuchamos. Presenta tu ¿Se noticia escucha? falsa, por favor. Sí, sí. Ya, una de las noticias falsas que ha encontrado mi grupo es sobre Bill Gates, el fundador de Microsoft. Como bien sabemos, es uno de los multimillonarios de Estados Unidos, que hoy en día ha estado apoyando a distintos programas a diferentes, o sea, como por ejemplo, como la cura del ébola, y hoy en día ha estado también apoyando con la encuentra de la cura del coronavirus, y por esta razón ha sido el causante de, bueno, que muchos dicen, hasta ha salido en noticias como por ejemplo, New York, no me acuerdo mucho del nombre de esta, New York Times, ya donde nos dicen que Bill Gates ha sido el causante del brote del coronavirus y que su objetivo es crear una vacuna mundial para controlar a todo el mundo con el implante de nanochips en las mismas. Entonces, esta noticia ha generado pánico en muchos porque sabemos que, bueno, si pensamos uno que nos va a implantar un nanochip, entonces esto nos preocuparía mucho y es por eso que ha estado circulando esta mala noticia. A ver, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, he escuchado hasta ahorita dos noticias falsas que de alguna forma dicen la fuente en el que habría sido publicado, qué es lo que expresaban y qué es lo que fue verificado y que no se ajusta tanto a la ciencia, a la tecnología o a las fuentes en las que se ha verificado. Su propósito fundamentalmente era la necesidad de generar pánico, miedo, temor, ¿no? Y eso es un poco el propósito de las noticias falsas. He visto de los 7 grupos solo 2 que se han acercado y me parece que han hecho su trabajo. Y la consigna del trabajo era que cada uno de ustedes pueda hacer un registro de una noticia falsa. ¿Ya? Entonces, por favor, para el día lunes que nos toca clases, voy a yo revisar en cada grupo de forma individual para que me pase la noticia falsa, así como estamos haciendo con los textos para probar, apruebo, para entrar a la segunda parte ya del análisis de la noticia falsa y luego tenemos que hacer un pequeño estado de arte sobre qué es una noticia falsa y esas noticias falsas que hemos desarrollado, convertirlo en un pequeño documento que es parte de la evaluación o de lo que es investigación formativa. Ya, entonces, por favor, hay solo 2 grupos que ahorita tendrían hasta aprobados. Voy a esperar hasta el día lunes para ir mirando sus noticias falsas, o si no me lo envían y lo colocan en una página, en una hoja Word, como para poder visualizar. Porque si no tengo bien registrado las noticias falsas, va a ser bien difícil pasar al segundo momento de análisis como parte de esto de la investigación formativa, porque hacer la indagación es todo un proceso que hay que ir generando también y la necesidad de cumplir con el currículo. Muy bien. Dicho esto, faltando un minuto para las 7:10, vamos a concluir esta sesión. No sé si existe alguna inquietud, alguna preocupación. Puedo escucharles en un minuto, por favor. Profesor, Sí, te escucho. quería saber dónde voy a encontrar las grabaciones de las clases que me están preguntando varias compañeras para poder revisar otra vez las explicaciones. Ya, en la página web, digo, en el aula virtual. Ya, ustedes revisan las actividades, ahí ¿Están está ya, colgados ahí, profesor? claro, está ya en los links, sí. Ya, revisen por favor cada actividad en la página virtual. Ahí están los links y también las actividades. Ya una primera actividad hemos entregado a todos, lo voy a revisar este fin de semana y también a colocarse su nota adecuada. Listo. Gracias, Ribre. Disculpe, profesor, ¿se pueden nombrar los grupos que han mandado bien su tarea, la de hoy día, la que hemos hecho, de las Claro. noticias falsas? Claro, lo que he dicho que estaba bien. El grupo 1 y el grupo de Key, solamente son los 2 grupos que han pasado el filtro, por lo menos de esta primera parte de la identificación de las noticias falsas. Y las noticias falsas de los demás grupos lo vamos a subir a Dutic o a Sí, su persona. al WhatsApp. Los demás grupos todavía están en noticia falsa. O sea, me han sorprendido hoy día que no han hecho el trabajo. Muy bien, entonces concluimos de esta forma la sesión del día de hoy. Ya, finalmente,
Quiero invitar a aquellas compañeras que tengan ganas de hacer trabajos de investigación. Con un grupo de docentes en la UNSA estamos haciendo un grupo semillero de investigadores que está más o menos orientado en la línea de acción educativa, de pensamiento computacional y habilidades y de formación docente. Los que estén interesados de repente de querer tener algunas experiencias de pertenecer a este grupo de semilleros de investigación, me mandan un mensajito a mi WhatsApp o como para luego ya contactarles y ver si tienen tiempo o ganas, etcétera, como para poder plantear. El objetivo fundamentalmente está orientado a aprender a investigar y si es que todavía están más predispuestos a empezar a hacer un trabajo de investigación en el marco de un Se Investiga, que estaría orientado a la necesidad de hacer una investigación de impacto que estaría conduciéndose a generar posteriormente a un paper o un artículo académico o científico para ser publicado en una revista indexada y al mismo tiempo ser parte de un grupo interdisciplinario donde están participando estudiantes de ingeniería, de educación y también probablemente de antropología y sociología. Ya el que esté interesado me escribe para luego comentarlo ya en grupo más pequeño a las personas interesadas. Muy bien, dicho esto, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Disfruten de su fin de semana como si se acabara el mundo. Muchas gracias. Nos vemos.